Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, chicos. ¿Cómo andan? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Hola, buenas ¿Todo tardes. bien? Buenas Buenas tardes. tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué lindo empezar otra vez. A ver, espérenme un segundo. Hola, Somos... buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? A quienes quieran tener la cámara prendida, los voy a invitar gustosamente a que lo hagan. Los que por diferentes motivos no la puedan tener, bueno, entiendo, comprendo. A ver, esperen que voy tomando asistencia. Ahí contesto los mensajes que están escribiendo, ¿no? A ver, ¿qué me dicen acá en WhatsApp? Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a los que no conozco, que es a la gran mayoría. De a poquito vamos a tratar de ir conociéndonos, somos muchos. La verdad estoy muy contento con la cantidad de gente que tenemos. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Sí? Sí. Bien, Sí, perfecto. profe. Ok, Lautaro, ya te entendí. Sí, se escucha Bien, bien. bárbaro, gracias. Estamos muy contentos, les decía, con la convocatoria que tenemos este cuatrimestre. Son un montón, tanto en esta como en la otra comisión. La verdad es que es un desafío. Es muy estimulante para nosotros y entiendo que ya estamos revolucionados con un trabajo que hizo ayer la doctora Garate, que les encomendó, así que los veo muy activos en el grupo de WhatsApp, a que yo obviamente también pertenezco, así que bueno, nada, les agradezco este entusiasmo, espero que lo sostengan. Obviamente, tal como dice mi nombre, yo soy Lucas Trobo, soy el adjunto a cargo de esta comisión y de la comisión de las 6:30 también. El cuerpo docente está integrado, como ya lo saben, por la doctora escribana Laura Garate y a su vez por la doctora Analía Bonadíez, que la van a ver mañana. Ustedes ya tienen el cronograma, ya tienen el programa. He visto que han debatido bastante acerca de cuáles son los libros que recomendamos y cuáles son las ediciones del Código Civil. No tengo mucho para agregar, más que a un par de recomendaciones de tío viejo. Yo hace 20 años que doy esta materia y les puedo asegurar que tiene la maravilla y la complicación de ser la primera materia codificada que ustedes van a estudiar en la carrera. Ustedes con esta materia, y es el deseo de nuestros docentes de esta materia, tratar de que ustedes además aprendan a estudiar una materia, digamos, dura, una materia de código, una materia de principios, de valores, pero fundamentalmente de código. Hasta ahora, más allá de alguno que pueda estar recursándola, hasta ahora ustedes han visto materias de tipo general, teoría general, tanto del derecho como de la historia y del derecho político. Esta, insisto, es la primera materia de derecho real, de derecho legal, si se quiere. Ustedes saben, esta materia se la llama civil parte general, por una cuestión muy elemental, que es que todos los conceptos que ustedes van a aprender en esta materia van a replicar, les van a servir, son la base de todo el derecho civil parte general, de todo el derecho civil y de todo el derecho comercial. Esto significa que tanto obligaciones el cuatrimestre que viene, como contratos, como reales, como familias y sucesiones, como así también las tres materias de comercial, es decir, comercial 1, sociedades y concursos y quiebras, van a partir del conocimiento que ustedes hayan adquirido en esta materia.
Todo lo que ustedes vayan a aprender a lo largo de estos casi 4 meses, no los van a volver a ver nunca más en la materia, en la carrera, pero se van a dar por entendidos. Entonces, cuando ustedes en los cuatrimestres sucesivos encuentren la palabra persona, la palabra capacidad, la palabra domicilio, la palabra acto jurídico, la palabra nulidad, la palabra vicios, ninguna otra materia, ni ningún otro libro, ni ningún otro profesor se los va a explicar. Van a quedar sobreentendidos. Entonces, hay 4 o 5 más, o sea, las materias hay que estudiarlas todas, pero hay 4 o 5 materias en la carrera que no se pueden obviar. Una de esas 4 o 5 es esta. Esta es la teoría general del derecho privado. Ustedes aprenden esto, aprenden esta materia, comprenden el contenido de esta materia, comprenden el alcance de esta materia, y les puedo asegurar que el resto son como especificaciones de esta teoría general, de este contenido general que vamos a estudiar acá. La materia está dividida en dos grandes partes. Una primera que comprende hasta la unidad 16, el primer parcial abarca hasta la unidad 16 inclusive, ¿sí? Y en esta primera parte vamos a ver toda una primera cuestión relativa a la ley, y a la ley como fuente de derecho. Ya han empezado a hablar ayer con la doctora Garate sobre el derecho objetivo, las clases de derechos objetivos, todo eso ya lo habrán empezado a analizar. Toda la teoría general de la ley, lo que es su aplicación, para luego pasar a probablemente uno de los capítulos más importantes que tiene el derecho privado, que es la noción de persona, tanto de la persona humana como de la persona jurídica, con sus diferentes atributos y sus diferentes derechos. Préstenle mucha atención a toda la teoría general de la persona, préstenle mucha atención a las unidades de derechos personalísimos que van a ver con el doctor Pelli, las unidades 9, perdón, y préstenle muchísima atención también a toda la cuestión relativa a la capacidad, que son, diría yo, los temas centrales de esta primera parte. Nosotros en el cronograma, tal como ya lo vieron, intentamos abarcar todos los puntos del programa. Esto no significa que haya puntos sueltos, algunas pequeñas cositas del programa que nos queden fuera, que es imposible darlas en su totalidad. Incluso puede haber temas que les demos un título, les demos una entrada, les demos una explicación inicial, y luego, yo hoy de hecho lo voy a hacer, y luego les vamos a indicar cómo continuar en casa. Esto de ninguna manera implica que el tema que no se da no pueda ser tomado. Todo lo contrario. La materia está constituida por las 16 unidades. Esas 16 unidades, desde el primer hasta el último punto, pueden ser tema de examen. Ustedes sabrán discernir cuáles son los temas más importantes y cuáles no. Pero todos los temas que están incluidos en el programa entran, hasta la unidad 16 inclusive, lo digo para que no me vuelvan a preguntar, entran en este primer parcial, que tentativamente va a ser el día 4 de octubre, en forma presencial y por escrito, y aquellos que no puedan hacerlo por escrito y en forma presencial, ya gestionaremos las excepciones pertinentes para hacerlo por Zoom. Pero insisto que abarca la totalidad de los temas que están comprendidos en esas unidades. Esto con independencia de que algunos puntos aislados no lleguemos a darlos. La bibliografía básica es la que está contenida en el manual de Julio César Rivera. Ese es un manual junto con el Código Civil y Comercial, más la lectura complementaria que vamos subiendo al campus o que le vamos recomendando, es suficiente para aprobar dignamente la materia. Quien quiera estudiar algo más puede tomar cualquiera de los códigos comentados, sea el de Boeres, sea el de Lorenzetti. Yo, si se animan al de Boeres, es mejor, porque Boeres es profesor de nuestra materia. Es un poco difícil de leer por momentos, pero confío en que lo van a lograr. A su vez, nosotros en la plataforma tenemos clases grabadas de los años anteriores, y a su vez tenemos algunos
PowerPoints también de cuatrimestres anteriores que les pueden por ahí ser de bastante utilidad a la hora de tratar de comprender algún tema. Casi todos los temas hoy tienen su PowerPoint como para que ustedes lo puedan guiar. Yo me distraigo mucho maniobrando el PowerPoint cuando doy clases, así que rara vez me van a ver a mí con un PowerPoint. Yo para dar clase hablo ligero, fuerte, rápido. Eso no implica que ustedes no me puedan frenar, que no me puedan preguntar. No levanten la mano, directamente habilitan el micrófono y me paran y me preguntan. La idea es que tratemos de construir todos los conceptos de a poco, entre todos, y que este encuentro que tenemos con cada uno de los docentes les permita a ustedes justamente tratar de, digamos, de sacarse alguna duda, de desentrañar algún concepto, y fundamentalmente, si algo de lo que se dice no lo entienden, tienen que preguntar. La oportunidad es esta. Piensen en un aula física, no piensen en un aula virtual. Esto no es un video que se mira una película, esto es una clase, que la diferencia es que la hacemos, yo estoy sentado en el living de mi casa, y ustedes están cada uno en la suya, pero en realidad no debería diferir en nada de lo que significa un aula presencial. Y en un aula presencial, ustedes me interrumpirían, me preguntarían, Lucas, no entendí, y a su vez, para no sentirme más viejo, le pido por favor que me tuteen todos, y me llamen por mi nombre. La idea es tratar de que ustedes, con el cronograma que ya les mandé, vayan viendo a la mañana, un rato antes, el que puedan. Yo entiendo que todos tenemos nuestra realidad, muchos trabajamos, y qué sé yo, pero en la medida que puedan, si ustedes van siguiendo con una lectura previa a cada clase con el cronograma, y llegan a la clase de Zoom ya con algo leído, les facilita muchísimo, muchísimo, muchísimo el estudio. Esta es una materia que, al igual que muchísimas otras de la carrera, no pueden ser estudiadas los últimos 10 días. Es imposible. Si ustedes pretenden diferir esto para el 15 de septiembre, va a ser tarde. Va a ser tarde. Ustedes tienen que comenzar a estudiar ahora. Empiecen a organizarse, tengan a mano el código. Pueden obviar, ustedes, la gran mayoría son millennials, los centennials, los generación X, ya no sé cómo se la llama, son toda gente joven que está muy acostumbrada a la pantalla y pueden estudiar perfectamente de un PDF. Yo igualmente les recomiendo que el código traten de tenerlo en versión papel. Yo no lo tengo a mano, mi código al viejo con el que yo estudié, conservo mi código civil rojito, el del Vélez, con el que estudié hace 25 años atrás, y siempre hacía el ejercicio, ahora no lo hago más porque no lo llevo más a clase, pero hacía el ejercicio de demostrar el estado en el que estaba mi código, todo rayado, todo explicado, todo al costado anotado, todo con anotaciones, concordancias, lo que escuchaba en clase lo anotaba al costado del artículo, lo que leía en un libro lo anotaba al costado del artículo. Hagan ese ejercicio y es como que anótense, terminen estudiando la carrera teniendo un código comentado por ustedes, un código referenciado por ustedes. Anímense, el código es un libro, es una ley, como bien aprendieron ayer, pero es un libro, es papel. Anoten todo lo que a ustedes les resuene, les parezca interesante, anótenlo al lado de cada artículo que se va mencionando. Porque de esa manera ustedes van a tener referencias incluso muchísimo más fáciles para estudiar. La materia no se estudia de apuntes, la materia se estudia del libro y del código. Si ustedes van a estudiar de apuntes ajenos, la verdad es que tengo alguna duda sobre el éxito con el que puedan llegar al examen, por varios motivos. El primero y principal, porque un apunte puede tener el mismo problema que cuando uno da una clase, se puede equivocar. El libro es más difícil que se equivoque, porque se supone que ha sido revisado. Pero yo en clase incluso puedo decir algo que está equivocado, ¿sí? Trato de no hacerlo. Y las veces que lo hago, me corrijo, incluso a veces me corrijo a la clase siguiente. Chicos, la semana pasada le quité tal cosa, pero me equivoqué, no era así. Digamos, uno con el corredor de la clase puede cometer un error. Los libros no se equivocan, no tienden a no equivocarse. A su vez, la lectura del código es fundamental. Fundamental, porque además tienen que manejar el código.
El día que ustedes ejerzan la profesión, van a ejercer la profesión con el código en la mano, no con el libro. El libro también lo van a usar, este y otros, pero cuando tengan una referencia rápida de trabajo, van a recurrir al código. Y si ustedes no saben manejar el código, la verdad que los veo complicados. Y los voy a ver también complicados a la hora de rendir la materia. El objetivo que nosotros tenemos no son que repitan artículos de memoria, a nadie le interesan, a nadie. Y les aseguro que todo artículo del Código Civil y Comercial o de cualquier otra ley que ustedes se aprendan de memoria y no logren tener un razonamiento crítico y comprensivo de lo que dice la norma, se lo olvidan. Se lo olvidan en febrero, se lo olvidan. Entonces, no intenten aprender nada de memoria. Intenten comprender. Siempre es preferible lenguaje propio, explicando lo que han comprendido, a que repetir un lenguaje ajeno sin saber de qué se trata. El hecho de que yo les esté aconsejando un lenguaje propio a la hora de darse a entender, y esto es a la hora de acreditar el conocimiento que han adquirido a lo largo de la cursada, no los tiene que desentender o hacerlos despreocuparse del vocabulario específico. Es decir, nosotros somos partícipes de una ciencia blanda, pero ciencia al fin. ¿Blanda en qué sentido? En que está regida por ciertas normas de vocabulario que son de la comunicación que son absolutamente flexibles. Y de hecho, incluso muchas de las soluciones que aportan las leyes son sujetas a interpretación, si no, no existirían juicios. La mitad de la biblioteca dice una cosa y la mitad de la biblioteca dice otra, a veces respecto a un mismo tema. Con lo cual, la ciencia es blanda. No obstante, tenemos una convención en cuanto al vocabulario. Y esto no estoy hablando de vocabulario remilgado, sino que estoy hablando de vocabulario científico. ¿Sí? Ustedes van a ir viendo a lo largo de la materia que no es lo mismo decir persona jurídica que decir persona humana, no es lo mismo decir acto jurídico que hecho jurídico, no es lo mismo decir acto de administración que acto de disposición, no es lo mismo decir nulidad absoluta que nulidad relativa, domicilio especial, domicilio general, no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, el hecho de que les recomiende yo, su profesor, les recomiende la utilización de un lenguaje propio a la hora de darse a entender, no significa que deban abandonar el vocabulario jurídico específico. Yo a lo que los fomento es a que ustedes entiendan lo que leen, hasta lo puedan cuestionar o criticar, y me lo puedan explicar con un vocabulario propio, con sus propias palabras, sin desentendernos del vocabulario jurídico. Lo que no quiero es que reciten libros o artículos de código de memoria. No les va a servir. Ustedes pueden llegar hasta aprobar un examen, pero no les va a servir. Nosotros, los docentes, no buscamos gente que apruebe los exámenes. Nosotros buscamos gente que comprenda lo que les estamos tratando de transmitir y lo estamos ayudando a que puedan estudiar. Eso, si lo logramos, la acreditación, la aprobación de la materia es un trámite. Si ustedes logran comprender lo que leen, logran cuestionar lo que leen y logran obviamente retener lo que leen, exponiéndolo de una manera lógica, con un criterio de orden lógico, no tengan duda que la van a aprobar la materia. La pandemia nos condujo a un lugar en cuanto a lo que es la evaluación, que es bastante interesante y que no lo vamos a abandonar del todo, pese a que volvamos a tomar exámenes escritos presenciales. Nos trajo muchas estrategias nuevas acerca de cómo plantear las preguntas. Con lo cual, muchas de las preguntas que vamos a hacer, y vamos a hacer un par de trabajos prácticos a lo largo de esta primera materia, de esta primera cursada, para que ustedes hagan un poco el ejercicio de cómo se responde un examen, en mi comisión al menos. Trabajamos a veces sobre casos en concreto. Les planteamos situaciones problemáticas, y luego de esa situación problemática, 4 o 5 preguntas que tienen que responder en función de esa situación problemática.
para responder a esa situación, obviamente hay que conocer la norma, hay que conocer, entender el tema y haberlo aprendido, y la respuesta es sobre el ejemplo, sobre el caso, pero siempre es una respuesta de contenido jurídico. Esa manera de tomar los exámenes nos devino con la pandemia y no la vamos a abandonar del todo. Esta modalidad va a estar combinada también con preguntas de tipo teóricas o de tipo abstractas, porque también es preciso que ustedes desarrollen la habilidad del ensayo, es decir, de poder explicarse de manera científica, si se quiere. Por eso es que la combinación de las dos modalidades de evaluación hemos entendido, por lo menos en nuestra comisión, que es la más adecuada. Para que no vuelva a ser tema del grupo de WhatsApp, les digo dos cosas. Las clases son asincrónicas los lunes, martes, miércoles y jueves, todos los días a las 5 de la tarde, de acuerdo al cronograma que ya tienen diseñado. No vamos a tener clase un día que está previsto en septiembre. La segunda semana de septiembre, un miércoles, yo no voy a estar y ya está así aclarado en el cronograma y esa clase luego se recupera al final. ¿Qué otra cosa les quería decir? En cuanto a la asistencia, esto es importante. Tampoco avisen quién no va a estar, quién va a estar, quién no va a estar. El régimen de cursada, si ustedes no lo saben, el régimen porque muchos son alumnos de este año, el régimen de cursada de la facultad es que para poder acceder a rendir el examen hay que tener el 75% de la asistencia completada. Si ustedes no logran tener el 75%, tienen que tener una justificación. ¿Por qué no lo logran? La justificación no es porque tenía algún problema. La justificación es, tengo un turno con un médico, estoy enfermo, tengo un viaje, y eso lo tratan en forma individual a través de mi mail. ¿Sí? Si ustedes tienen algún problema de horario, que un día puntual no pueden estar a las 5, pueden igualmente asistir a la comisión de las 6:30 de la tarde, que tiene exactamente el mismo cronograma. Las dos comisiones van en espejo. Justamente las armamos de esa manera para que puedan estar en esta o en la de las 6:30 de la tarde. En el caso de que se pasen, sí tienen que avisar. O sea, que se pasen a una clase puntual. Y si eventualmente están anotados en la comisión 5, pero les resulta mejor el horario de las 6:30, no es necesario que se pasen de comisión, pueden cursar a las 6:30 todo el cuatrimestre, basta con que me lo hagan saber, yo le avise a los docentes de las 6:30 y de esa manera luego después les paso la nota en el acta de las 5 de la tarde. En eso no hay problema, el cuerpo docente es único, es decir, yo tengo a las dos comisiones a cargo, doy clase en ambas comisiones y en la comisión de las 6:30 son otras dos las docentes ayudantes, pero el adjunto a cargo sigo siendo yo y estoy yo también los miércoles, así que en ese punto no tienen problema. ¿Alguna pregunta? Profe, sí, yo. Buenas tardes. Lourdes. Lourdes, Victoria, sí. Acá. Bien. Okay. Yo me anoté en la comisión de historia que empieza a 6:30, así que por lo tanto los miércoles tengo que estar 6:30 en la clase de historia. Y bueno, le quería avisar eso, porque la profesora ayer dijo que tenemos que estar desde el principio de la clase hasta que termine, pero yo los miércoles, como me anoté en la clase de 6:30 de historia, necesito, bueno, salir a las 6:30. Sí, no te preocupes, porque yo también me tengo que 6:30, porque 6:30 empieza mi otra clase. Bien. Me desconecto de ustedes y me conecto con la otra, así que yo voy a terminar la clase 6:30, 6:28 también, para poder hacer un café en el medio y seguir, así que no te preocupes. Bueno, profe, gracias. Buenas tardes. Profesor, ¿me podría decir cuál es su mail? Sí, mi nombre, @hotmail, todo con minúscula. Perfecto, hotmail.com. No, gracias. nada. Bueno, ¿alguna pregunta más, chicos? Sí, Lucas, una consulta. Buenas tardes. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, Francisco. ¿El link es el mismo para la clase de 6:30 en el caso de que nos queramos conectar? No, después se los paso al de las 6:30. Ok. No, es otro. Está bien la pregunta, es correcto. Ahora se los paso, se los pongo en el WhatsApp. Bueno, ¿estamos? ¿Sí? Bueno, hoy vamos a ver la unidad número 2.
Yo no tengo cronograma a mano, pero bueno, yo hoy tengo que hablar de la unidad número 2 y la semana que viene tengo que hablar de los efectos de la ley con relación al tiempo, ¿no es cierto? Que es la unidad número... A ver si no tengo cronograma a mano. Bueno. Empieza unidad 2 del 1 al 3 hoy. Sí, y Lucas. la semana que viene, que es la unidad 5. Unidad 4, el miércoles Unidad 25. 4. Bien. Unidad 4 es. Correcto, la unidad 4. La unidad 4, para la semana que viene, que es los efectos de la ley con relación al tiempo, les sugeriría, como es uno de los 5 temas más importantes de esta primera parte, les sugeriría que lo estudien, le peguen una leída previa. Es un tema complejo, pero si ustedes le tienen una leída previa, se ayudan y me ayudan, las dos cosas, ¿sí? Bueno, me voy a preparar un mate. Sí. Profe, ¿Sí? disculpe, justo me llegaron unos WhatsApp y no pude escuchar. ¿Qué recomendó que leamos una lectura previa? ¿Qué cosa? De la unidad 4, que es la explicación del artículo número 7 del Código Civil y Comercial, que es los efectos de la ley con relación al tiempo. Muchas Eso es gracias, profe. o sea, el tema que yo voy a dar la semana que viene. Bien. Tiene que ver con una recomendación general que ya les hice. Traten de venir con los temas leídos, o con los temas, digamos, una pasadita, ¿sí? Una pasadita, o si no los quieren leer entero, pero por lo menos una lectura complementaria, o los artículos pertinentes de cada tema, como para que más o menos puedan estar en tema de lo que van a recibir en la clase. Profesor, el artículo 7 sería el de eficacia temporal, el tema. Exacto, efectos de la ley con relación al tiempo. Exacto. Muchas Eficacia gracias. temporal. Sí. Bien, bueno, ¿estamos? Nosotros tenemos que empezar hoy a hablar de las fuentes del derecho. Cuando hablamos de fuentes del derecho, estamos aludiendo a un concepto, a una acepción de la idea de fuente que está vinculada con la idea de dónde nace o cómo nace el derecho vigente en un determinado momento. Es decir, uno cuando habla de la fuente del derecho van a ver que los libros dicen que el concepto tiene 3 acepciones. Uno que se refiere al origen de la norma, otro que está vinculado con la idea de cómo regula el derecho actual una determinada situación, es decir, cómo las instituciones, tal como están reguladas hoy, eran reguladas a su vez con anterioridad en la Edad Media, en el derecho romano, en el derecho español, en el derecho germánico. Eso también es otra idea de la noción de fuente, pero cuando hablamos en esta unidad de fuentes del derecho, estamos tratando de desentrañar la idea de dónde nace o cómo nace el derecho vigente en un momento determinado. ¿Sí? Es decir, cuáles son las formas en las que se produce o se crean las normas jurídicas obligatorias en un Estado y que constituyen, en definitiva, lo que llamamos su derecho positivo. El Código Nuevo, el Código Civil y Comercial, yo sigo diciendo el Código Nuevo porque soy un viejo yo, porque yo estudié por otro código, por el Código de Vélez. El Código de Civil y Comercial, el nuevo, abandona esta idea como positivista a ultranza o legalista que tenía el Código de Vélez y lo reemplaza por una idea de un principio que se llama el principialista o de la razón de práctico prudencial, que implica reconocer una distinción entre la noción de derecho y la noción de ley. El derecho es bastante más abarcativo, está integrado por reglas, por principios, por valores, más allá de que la ley sea su fuente primordial. Es decir, la ley constituye la fuente primordial del derecho, es decir, es el modo de
de dónde surge el derecho positivo vigente, más difundido, más importante. Pero el derecho no está constituido solo por la ley, sino que el derecho está constituido por reglas, por principios y por valores que también tienen que ser tenidos en cuenta, tanto por las personas a la hora de sujetar sus comportamientos, como también a la hora de los jueces de resolver los conflictos que le plantean las personas. El artículo primero, si ustedes leen el artículo primero del Código Civil y Comercial, reconoce como fuente primordial a la ley, y en esta noción de la ley no solo incluimos a las leyes en sentido lato, en sentido común, sino que también incluimos, por supuesto, a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales. El artículo alude a los tratados de derechos internacionales en materia de derechos humanos. El anteproyecto, es decir, hago una aclaración mínima. Cuando me aludo, vamos a escuchar a lo largo de esta materia y de las otras también, pero fundamentalmente en esta, la palabra anteproyecto. El anteproyecto constituyó el borrador, si se quiere, de que se elevó a el Poder Ejecutivo en su momento, en el año 2013 finalmente, que luego el Poder Ejecutivo Nacional lo presentó al Congreso como proyecto de ley. Ese anteproyecto es el que fue redactado por los grandes juristas de nuestro país, que incluía algunas regulaciones que luego fueron modificadas por el proyecto, o sea, cuando fue elevado el proyecto por el Poder Ejecutivo, e incluso fueron modificadas luego por las distintas cámaras, pero además el anteproyecto, y es muy interesante que ustedes lo lean, tiene 20 páginas, no más, que eso te encuentra en cualquier PDF de cualquier página de internet. El anteproyecto tiene una nota de elevación que es muy interesante, de donde pueden ustedes extraer las ideas principales que tiene el código en cuanto a las orientaciones ideológicas que tiene el código, y es realmente muy interesante que ustedes esto lo lean. El anteproyecto decía, en el artículo primero, que se reconocía a la ley y a los tratados, punto, sin hacer la mención de que se trataba de derechos humanos. Este agregado que se le quiso hacer, la verdad que es un agregado inconducente, porque en realidad todos los tratados, de acuerdo al artículo 31 de la Constitución Nacional y el artículo 75 también de la Constitución Nacional, tienen jerarquía por encima de la ley común. Con lo cual, cuando ustedes leen el artículo primero, pueden decir perfectamente tratados. No es necesario que digan derechos humanos, porque en realidad es un agregado más formal que otra cosa. Cuando hablamos de fuentes, hay que aludir a una doble clasificación, y ustedes presten atención a esto, que van a poder desentrañar toda la clase de hoy. Una son las fuentes formales, o las fuentes también llamadas directas, y otras son las fuentes materiales, o también llamadas informales, pero me gusta decir más materiales. Las fuentes formales del derecho son aquellas que están dotadas de autoridad, de obligatoriedad, porque tienen un mandato que el ordenamiento jurídico mismo les confiere. Es decir, se trata de fuentes del derecho a las cuales el propio ordenamiento jurídico, la propia norma jurídica alude. Es decir, el propio sistema jurídico indica que esa fuente es obligatoria, tiene un mandato de obligatoriedad. Y en esta idea, ¿cuál les parece a ustedes que será la fuente por antonomasia formal? Tal como lo dice el artículo 1. La Constitución, Tratado de Derechos Humanos. La ley, porque la Constitución es una ley, es la ley es la ley suprema, pero es una ley finalmente. Finalmente es una ley. Es la ley, que ustedes recordarán la pirámide de Kelsen, que la habrán visto en Teoría General de Derecho, la Constitución está arriba del todo, pero es una ley, finalmente, es derecho positivo. ¿Sí? Entonces, la ley, la Constitución, los tratados, ¿sí?, constituye la fuente formal por antonomasia, es la fuente primordial del derecho. Y con lo cual, y esa,
preponderancia está dada porque el propio ordenamiento jurídico lo dice así. Si ustedes leen el artículo 1 del Código, fíjense cómo dice. Lo voy a leer porque a esta altura lo he mencionado varias veces y todavía no lo he leído. Fíjense cómo dice. Fuentes y aplicación. Los casos que este código rigen deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables. Deben ser resueltos. Esto significa que el juez no puede prescindir de la ley a la hora de resolver un caso. ¿Sí? No puede prescindir de la ley. Esta obligatoriedad que se le impone incluso al juez como mandato surge del primer artículo del Código. Con lo cual no tenemos duda que la ley es la fuente primordial del derecho y claramente, por la obligatoriedad que tiene, es una fuente formal. Pero, y esto lo vamos a ver también hoy, en ciertas circunstancias hay otras fuentes formales, hay otras fuentes que siendo materiales pueden constituirse en fuentes formales, como puede ser la costumbre, que ya vamos a ver, o también la jurisprudencia plenaria, que si me dan un minuto ya la vamos a ver. Las fuentes materiales, en cambio, son aquellas fuentes que no tienen esa obligatoriedad, esa autoridad o ese mandato nacido del ordenamiento jurídico. No obstante, constituyen una fuente muy importante a la hora de resolver los casos que tienen los jueces en sus escritorios. Es decir, cuando un juez tiene que resolver un caso, claramente lo dice el artículo 1, tiene que recurrir a la ley. Pero muchas veces la ley necesita ser explicada, necesita ser interpretada, necesita saber cuál es su alcance. Y ese alcance, ese mayor conocimiento, esa fijación del contenido de una norma jurídica, nos ayuda mucho para resolver el conocimiento que se adquiere a través de lo que han dicho otros jueces para casos similares con anterioridad, eso se llama jurisprudencia, o también lo que los autores, los doctrinarios que se llaman, lo que llaman los doctrinarios, que son profesores de derecho, abogados, jueces, que además de tener su propia labor, se dedican a escribir sobre temas, a reflexionar y a estudiar sobre temas, y escriben libros, escriben artículos de doctrina que se publican en revistas especializadas, ¿sí? Comentan fallos. Todo ese material es muy importante para un juez y muy importante para cualquier abogado cuando ejerce la profesión, porque también sirve para formar una decisión. Ahora, ¿es obligatoria la jurisprudencia? ¿Es obligatoria la doctrina para un juez? Y en principio no. Un juez solo tiene como fuente primordial obligatoria la ley. En algunas circunstancias la costumbre y en algunas circunstancias la jurisprudencia plenaria, que ahora se los explico. Pero en realidad, un juez no está obligado a resolver un caso tal como lo hizo otro juez previamente, a un caso exactamente igual. Incluso es más, un juez hasta puede reflexionar, puede hoy resolver una cuestión de determinada manera, mañana tener una cuestión sometida exactamente igual a la decisión, y cuando estudia esa cuestión mañana, se da cuenta que el día anterior se había equivocado. Y puede reflexionar y decir un nuevo estudio de la cuestión, pese a que yo dije tal cosa en este asunto, y lo resolví de este modo, un nuevo estudio de la cuestión me conduce a reflexionar de otra manera y creo más conveniente que hay que resolverlo de esta otra manera. Es decir, el juez ni siquiera está obligado por su propia jurisprudencia. Ni siquiera está obligado por eso. Entonces, la jurisprudencia y la opinión de los autores, la doctrina, no es fuente formal de derecho. No obstante, muchas veces los jueces se orientan por lo que otros jueces previamente han dicho, como así también se orientan por aquellos profesores, aquellos abogados, aquellos doctrinarios que han estudiado un tema con profundidad y que lo saben más que ellos. No obstante, esto de la jurisprudencia, esto de los precedentes jurisprudenciales, que yo les vengo diciendo no es obligatorio, es fuente material, en algunos casos puede constituir fuente formal y está dotada de obligatoriedad. Y es lo que se llama la jurisprudencia plenaria, en pleno. Van a ver a veces que los libros dicen en pleno o a veces dicen plenaria. ¿Y qué significa esto? Y se los voy a explicar rápidamente para que ustedes lo entiendan. Un departamento judicial como el departamento judicial nuestro, el de Mar del Plata, el departamento judicial es la circunscripción
digamos, así como la provincia está dividida en municipios, también está dividida el Poder Judicial en departamentos. El Departamento Judicial de Mar del Plata abarca la ciudad de Mar del Plata y Batán, Miramar, Balcarce y Mar Chiquita. ¿Sí? Todo ese departamento, y está bien, es correcto. Todas las decisiones judiciales están sometidas bajo la organización de este departamento judicial. La Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata está constituida por 7 jueces, dividida en 3 salas de 2 y un juez más, que es el presidente, que vota en caso de disidencia o en caso de integración. A su vez, hay, por ejemplo, 16 juzgados civiles y comerciales que están bajo esa instancia doble, es decir, son 16 juzgados de primera instancia en la ciudad de Mar del Plata, y luego está la Cámara que revisa las sentencias de esos 16 juzgados. Un mismo asunto, un mismo tipo de asunto, por ejemplo, tasas de interés bancaria, puede ser resuelto, puede ser sometido a los 16 juzgados, y los 16 juzgados pueden resolverlo de manera diferente. El juicio de Pedro lo resuelve de una manera el juzgado 1, el juicio de Juan lo resuelve de otra manera el juzgado 3, y así puede pasar sucesivamente. Esas sentencias son apeladas y llegan a la Cámara. La Cámara, dividida por 3 salas, también el expediente se sortea, llega a la Cámara, y en la Cámara también puede haber que la sala 1 lo resuelve de una manera, la sala 2 al mismo asunto lo resuelve de otra, y la sala 3 al mismo asunto lo resuelve de una manera diferente. Eso, en un mismo departamento judicial, cuando el asunto es exactamente el mismo, por ejemplo, tasas de intereses en cuenta corriente bancaria, ¿sí?, puede conducir a ciertas situaciones de desigualdad, porque dependiendo de la suerte del juzgado en el cual mi asunto recae, o dependiendo de la suerte en la sala de la Cámara que mi asunto recae, yo puedo obtener una sentencia u otra sentencia. Entonces, cuando hay esas sentencias contradictorias frente a los mismos planteos, la Cámara dicta una sentencia plenaria. ¿Esto qué significa? Que dicta una sentencia en la que votan los 7 jueces de la Cámara y tratan de llegar a una mayoría, se convencen los unos al otro hasta que logran una mayoría, y esa decisión plenaria, se convierte en lo que se llama jurisprudencia plenaria, que va a ser obligatoria tanto para las 3 salas de la Cámara como para los 16 juzgados civiles y comerciales de la ciudad de Mar del Plata. Esto indica que si alguno de esos 16 juzgados o alguno de los jueces de la Cámara no está de acuerdo con esa decisión cuando tiene que resolver del mismo modo en otro juicio, igualmente tiene que aplicarlo. Porque esa fuente, que en principio era material y no obligatoria, por imperio de la ley, porque el artículo 37 de la ley 5827, que regula el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, dice que en esa situación la jurisprudencia que se dicta en pleno por las cámaras es obligatoria para todo el departamento judicial. ¿Entienden la diferencia? Dígame que sí o O que sea no. que la jurisprudencia plenaria pasa a ser formal. Sí, profe. La jurisprudencia, correcto, la jurisprudencia plenaria para ese departamento judicial en el cual se ha dictado pasa a ser una fuente formal de derecho. ¿Se entiende? En este caso nunca caducaría, siempre queda en el tiempo. No, hasta que se dicte otra sentencia que la revoque. De hecho, acá, en Mar del Plata traigo a colación lo de los intereses, porque desde el año 93 hasta el año 2010 estuvo vigente un plenario que se llamaba Banco de Olavarría con Pena, que fijaba como tope a los intereses bancarios en el 24% anual por todo concepto. ¿Sí? Esa jurisprudencia, que tuvo su sentido de ser en un contexto de no inflación, se podrá imaginar que en el año 2003, 2004, ya no tenía sentido semejante jurisprudencia. Por eso fue que la Cámara en el plenario Metz con Citibank la dejó de lado. Abandonó el criterio de Banco de Olavarría con Pena. ¿Entiendes? Profesor, una consulta. Sí. Cuando hay una sentencia plenaria, por ejemplo, la que usted acaba de nombrar, aquí en Mar del Plata, ¿se puede replicar en otro distrito? ¿Se puede tomar eso como sentencia Sí, pero plenaria? va a ser jurisprudencia a secas, no plenaria. Pero va a ser a secas, eso quería saber. Claro, no es obligatoria. La jurisprudencia Perfecto. plenaria es solo obligatoria en el departamento judicial en el cual se dicta. Exactamente, No, perfecto. no. Gracias. No.
Bien, pero quiero la traigo a colación para que lo entiendan y además para que comprendan cuál es la distinción clara entre fuente formal y fuente material. La fuente formal es obligatoria, la fuente material es importante pero no es obligatoria. Dentro de lo que es la fuente formal, y vamos a tratar de avanzar, obviamente tenemos a la ley. La ley, si uno la va a buscar en la definición, el concepto clásico es que es un precepto común, justo, estable, lo suficientemente promulgado. Es un precepto común en el sentido de que ha sido establecido para un sinfín de situaciones o actos en general, es decir, la ley solo se puede ser considerada ley en este sentido, lato, si regula de manera indeterminada a un número indeterminado de casos. Las resoluciones que resuelven casos particulares no son consideradas leyes. Es decir, un acto administrativo de la municipalidad que resuelve la concesión de un balneario no es ley, de un balneario solo no es ley. Ahora, la resolución de la municipalidad que regula cómo es toda la actividad de los balnearios en la ciudad de Mar del Plata, sí es ley, porque regula, es ley en sentido lato, ahora vamos a ver esto. Pero es ley, es una ley porque regula de manera genérica todas las situaciones, todo aquello que quieran venir a tener un balneario en la ciudad de Mar del Plata, sea Juan, Pedro, en Playa Grande, en Varese o en las playas del sur. ¿Se entiende? A su vez, es ley en tanto sea un precepto justo. Esto significa que imponga un trato igualitario a todas aquellas situaciones que son iguales. Y acá es interesante el artículo 16 de la Constitución Nacional, que regula el principio de la igualdad. Y voy a decir una frase de maestra normal de los años 60, que dice algo así como, no es lo mismo la igualdad que el igualitarismo. Y la verdad es que es correcto eso, porque la igualdad implica que se garantice que a todas aquellas personas o situaciones que se encuentran en un pie de igualdad sean tratadas de manera igual. Ahora, esto no implica que todas las personas seamos tratadas del mismo modo si es que no nos encontramos en iguales condiciones o situaciones. Esto significa que, por ejemplo, en el acto académico que estamos celebrando, si bien todos somos personas y todos merecemos el mismo respeto y la misma, digamos, y un pie de igualdad en lo que es el ser humano, a mí se me imponen más deberes que a ustedes. Yo tengo más obligaciones que ustedes en este acto académico. Porque a mí me pagan, porque yo tengo que someterme a un estatuto docente. Es decir, con lo cual, las reglas que se me imponen a mí en este acto académico no son las mismas que se le ponen a ustedes. Y yo no puedo decir, pero si a mí el alumno me dice tal cosa, ¿por qué yo no le puedo contestar? Porque vos sos el docente, no sos el alumno. ¿Se entiende? No estamos en un pie de igualdad en este acto. ¿Sí? A su vez, cuando hablamos de ley, que decimos precepto, común, estable en el sentido de que tiene que tener cierta permanencia. Esto no significa que las leyes no puedan ser ni modificadas ni derogadas, de hecho lo son, pero tiene que tener tiene que estar destinadas a tener cierta durabilidad. Además, tienen que estar lo suficientemente promulgadas de acuerdo al mecanismo establecido por la ley para la sanción, promulgación de esa norma. Si fuéramos a la ley emanada del Congreso, ustedes saben que esa ley tiene que ser votada de acuerdo a distintas mayorías según el tipo de materia a la que versen, tiene que ser votadas por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores, a su vez previo a ser introducido al recinto, tiene que haber pasado de acuerdo a la temática que versa la ley, tiene que haber pasado por el tratamiento de las distintas comisiones, tiene que llevar un procedimiento formal, luego de ser votada, tiene que ser remitida al Poder Ejecutivo para que la promulgue y la publique en el boletín oficial. Y luego de ser publicada en el boletín oficial, la ley pasa a ser obligatoria a partir de la fecha que la propia ley contiene que va a ser obligatoria, o bien cuando han pasado los 8 días desde la última publicación. Siempre que hay ley cuando, además de ser general, de imponer un trato justo, y además de estar ciertamente destinada a perdurar, es emitida por el órgano competente
en el ejercicio de sus funciones propias y respetando el procedimiento que el propio sistema establece para la sanción de esa norma. Ustedes piensen, por ejemplo, que si vamos a la clase, porque yo hablo de ley y les estoy diciendo el Congreso de la Nación, por momentos les digo el Consejo Académico de la Facultad, por momentos les digo el Consejo Deliberante, es decir, la municipalidad, y ustedes me dirán, bueno, pero ¿son todas leyes esas que usted me está diciendo o son otras, son leyes diferentes? En realidad, si ustedes encuentran un precepto común, justo, estable, emitido por un órgano competente en ejercicio de sus facultades, conferidas por el ordenamiento jurídico, y que ha sido emitido respetando el procedimiento que establece, entonces están frente a una ley. La cuestión es que luego, en la clasificación de las leyes, podemos encajar a la ley en sentido formal, ley en sentido, que es lo que vamos a tratar de entender ahora. Es decir, el hecho de que esté emanada por el Congreso de la Nación no la convierte en la única ley, porque dentro de lo que son, y ahora sí el título, clasificación de las leyes, que es el tema con el que estoy avanzando, vamos a encontrar que una de las primeras clasificaciones es la que distingue a la ley en sentido material y la ley en sentido formal. La ley en sentido formal es la ley clásica, si uno quiere decir, la ley en sentido lato, la emanada del Congreso de la Nación, de acuerdo al sistema constitucional que establece, valga la redundancia, la Constitución. En cambio, la ley en sentido material es toda norma en general emanada por un órgano competente. Acá está incluida las leyes de todos los congresos nacionales, provinciales, los decretos, los edictos, las ordenanzas, las leyes municipales, las comunicaciones de los entes tipo el Banco Central, una resolución general de la Dirección de Personas Jurídicas de la Nación, de la Inspección General de Justicia, una resolución general de la Superintendencia de Seguros. Es decir, acá, en la medida que se trate de una norma de contenido general, es decir, que esté destinada a arreglar casos en general, no casos en particular, y haya sido emanada por la autoridad competente en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el ordenamiento jurídico dentro del marco que establece de actuación, es una ley. No ley formal, porque esa es la del Congreso, pero sí ley material. ¿Se entiende esto? Luego, podemos seguir. Sí. ¿Alguna pregunta? Hola, disculpe. Perdón. ¿Me escucha? Sí. Perdón, es que tengo a mi hija al lado cantando. Perdón. Antes de que siga avanzando, a mí me quedó colgado cuando hablaba sobre las fuentes formales y materiales, que en un momento nombró las costumbres y me quedaron colgadas, no sé, creo que sería No las noté nada, pero no formales. dije nada. Porque no Ah, dije solo las nada. nombraste. Todavía, Ok. sí, solo las nombré, todavía no llegué. Listo, No dije listo. nada todavía. Sí, sí, ya Ok, vamos. ok. Gracias. Ya vamos. No es las costumbres, sino la costumbre. Y ahora vas a entender por qué es la costumbre. No entiendan, no crean que cuando hablamos de costumbre estamos hablando de folclore y de jineteadas. No tiene nada que ver, ni de empanadas. No tiene nada que ver con eso. Ley en sentido formal, ley en sentido material. Primer criterio de clasificación. Segundo criterio de clasificación. Ley en sentido estricto o ley en sentido flexible, si se quiere. La ley en sentido estricto es aquella ley que establece un precepto rígido, inamovible, que no admite interpretación. Por ejemplo, la que establece la mayoría de edad. El Código Civil y Comercial dice que la mayoría de edad se adquiere a 18 años, punto. No es 17 y medio, no es 18 y 2 días, no, es 18. A la hora cero del día que se cumplen 18 años. Tema terminado. Ese día se adquiere la mayoría de edad. No permite apreciar circunstancias del caso, ni gradúa consecuencias en función al caso, no. Es rígida. En cambio, la ley en sentido flexible es aquella que deja algún margen a la interpretación de acuerdo a las circunstancias del hecho. Por ejemplo, cuando ustedes se encuentran en la ley que habla de justos motivos, causas graves, o cuando se permite apreciar el caso en concreto, por ejemplo la culpa, o cuando, lo vamos a ver esto en un par de semanas, cuando los jueces
al momento de restringir la capacidad de una persona, tienen en cuenta su situación personal y el entorno y todo su condicionamiento social a los fines de nombrar los apoyos. Es decir, son sentencias, son leyes que tienen un criterio más bien flexible porque se ajustan a las circunstancias de cada caso. Luego, prestenle especial atención a lo que voy a decir ahora. Este tercer criterio de clasificación es el que distingue a las leyes en leyes imperativas de las leyes supletorias. Y ustedes entienden este minuto y medio que voy a dar ahora de clase, y ustedes les puedo asegurar que comprenden muchas cosas de esta materia. Las leyes imperativas son aquellas leyes que excluyen o suprimen la voluntad de los particulares. ¿Esto qué significa? Que los particulares no pueden ni modificar la ley, no pueden sustraerse a sus consecuencias, no pueden en un contrato pactar que esa ley no se aplica, ¿sí? Como sucede, por ejemplo, con las normas de derecho de familia. Las normas de derecho de familia que regulan la responsabilidad parental, todas esas normas son normas que no pueden ser dejadas de lado por los particulares en sus convenciones. En cambio, las leyes supletorias son aquellas leyes que, como dicen los libros, respetan la iniciativa privada. ¿Esto qué significa? Que se trata de leyes que regulan, que reconocen ciertos derechos y ciertos deberes de los particulares, pero que se aplican en caso de que los particulares en sus contratos hayan guardado silencio. Es decir, tienen como una suerte vienen a suplir, por eso se las llama supletorias, o vienen a complementar la voluntad de las partes, de los particulares, al momento en el que celebran sus convenciones. Entonces, si los particulares nada dicen sobre el contenido de un determinado derecho, de una determinada norma, de un determinado derecho o deber que está regido por una norma de orden supletorio, o directamente dicen, pactamos tal cosa en contra de lo que dice la norma supletoria, de esa manera la están desplazando. Y si guardan silencio, la están incorporando. Yo les voy a dar un ejemplo para que usted lo entienda. El Código Civil y Comercial regula, no me acuerdo en qué artículo, el artículo 700 y algo, que si las partes en sus convenciones no fijan el domicilio en el que debe efectuarse el pago, es decir, el lugar a donde el deudor debe cumplir con su obligación, la ley entiende que el domicilio de pago es el domicilio del deudor. Ergo, si yo celebro un contrato y no pongo que el deudor tiene que venir a pagarme a mi casa, o tiene que ir a pagarme a mi oficina, o tiene que ir a lo que fuere, ¿sí? El domicilio de pago es el domicilio del deudor. ¿Por qué? Porque la ley lo que está diciendo es, si ustedes guardan silencio sobre esto, la solución que yo les traigo es esta. Ahora, como acá no está el juego del orden público, no está el juego del orden social, esta es una norma que puede ser dejada de lado por las partes, si ustedes pactan otra cosa, esta norma no se aplica. En cambio, las normas imperativas están dotadas de una, como a mí me gusta decir, tienen como una super obligatoriedad. Es decir, establecen una consecuencia forzosa y contienen un precepto forzoso. Y ustedes me dirán, ¿por qué esas leyes tienen esa característica? Bueno, porque hacen a la seguridad jurídica y porque responden en general, a ciertos preceptos de índole superior que en la mera cuestión patrimonial de los particulares. Por eso es que esas leyes imperativas, los particulares no las pueden dejar de lado. Porque si se dejan de lado, primero se puede torcer, se puede atentar contra la seguridad jurídica, y en algunos casos incluso hasta puede constituirse como mecanismos de abuso de ciertas personas débiles o ciertos vulnerables en términos jurídicos. Dentro de las leyes imperativas hay que distinguir las leyes preceptivas de las leyes prohibitivas. Las leyes preceptivas son las que ordenan una consecuencia forzosa
imponiendo determinados actos. Por ejemplo, yo soy padre de hijos que todavía uno de ellos todavía es menor de edad, la otra no, pero ambos, por la relación paterno-filial que tenemos, son acreedores hasta los 21 años en forma forzosa de mi prestación de alimentos. Entonces, la ley que regula los alimentos que los padres le debemos a nuestros hijos es una ley imperativa, porque yo no puedo pactar con mi hija, pese a ser mayor de edad, que no le voy a pasar más alimentos. Ese pacto lo podemos hacer en forma verbal, pero en realidad es un pacto que no tiene ninguna eficacia. Yo no puedo ir a un juez a decirle, no, yo a mi hija no le voy a pasar alimentos porque yo ya me puse de acuerdo con ella, como ya tiene 18 años, yo no le voy a pasar más alimentos. Si ella me puso de alimentos, me lo gana, trotando. ¿Sí? No tiene que hacer un juicio de alimentos, me lo gana directamente. ¿Por qué? Porque yo no puedo dejar de lado esa ley, aún poniéndome de acuerdo con ella. Y es más, además es una ley de tipo preceptiva, porque me impone una consecuencia forzosa. ¿Cuál es mi deber de alimentos? En cambio, dentro de las leyes imperativas, hay leyes prohibitivas, que lo que hacen es prohibir algo. Y también son leyes que no se pueden dejar de lado. Esas leyes prohibitivas además pueden establecer una sanción o no, pero no importa. Lo que importa es que la ley prohíbe. Como por ejemplo el artículo 404, creo que es, del Código Civil y Comercial, que prohíbe, o 403, tengo ahí la duda, que prohíbe el casamiento entre hermanos. Esa es una norma que los hermanos, al momento de celebrar el matrimonio, no pueden dejar de lado. ¿Sí? Y es una ley que les prohíbe celebrar ese matrimonio. ¿Se entiende esto? Dentro de estas leyes imperativas que están dotadas de superplus, de autoridad, están las leyes de orden público. Y esto préstenme atención. El orden público, si ustedes van a los libros, el orden público, hay tantas definiciones de orden público como autores que se han puesto a pensar en qué consiste el orden público. De todos modos, hay como una suerte de consenso en cuanto a que el orden público se identifica con todo lo que interesa al orden social, a las instituciones fundamentales del Estado. Digamos, son como los valores macros, si se quiere, ¿no? Pero además, modernamente, se ha advertido la existencia de diferentes, no digo vertientes, pero sí, digamos, manifestaciones particulares del orden público, que están vinculadas, por ejemplo, al orden público económico, al orden público financiero, al orden público del consumo, al orden público social, al orden público laboral. Entonces, de alguna manera, la idea de la ley de orden público significa que es una ley que intenta proteger derechos de una índole que exceden el mero interés particular, que aluden más a un interés de tipo colectivo, y que por eso son leyes que están dotadas de una especial autoridad. Son leyes imperativas, es decir, son una subespecie de las leyes imperativas, es decir, leyes que los particulares en sus convenciones no pueden dejar de lado, ¿sí? Y están obligados a someterse a esas leyes, pero que además tienen la característica de que protegen el orden público. El bien jurídico tutelado es el orden público. El orden público entendido como este conjunto de megaprincipios, de megavalores que hacen al orden social, al orden general. Toda ley de orden público es una ley imperativa, pero no toda ley imperativa es de orden público. Es decir, el hecho de que exista una ley que no pueda ser dejada de lado por las partes, no la convierte automáticamente en ley de orden público, sino que es una ley que tiene ese plus de autoridad, de obligatoriedad. La ley de orden público generalmente está calificada como tal por el propio legislador. En la mayoría de las veces, el propio legislador en algún momento al final de la norma dice, esta ley es de orden público. ¿Sí? De todos modos, esto no impide al juez, igualmente, en ciertas circunstancias, calificar a la ley de orden público. Incluso un mismo cuerpo legal,
como puede ser la ley 24240, que es la ley de los derechos de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, contiene, no me acuerdo la cantidad de artículos, pero son varios, son como casi 60 y pico artículos. Y dice, en un artículo dice, bueno, esta ley es de orden público. Pero no todos los artículos, casi todos los artículos lo son, pero no todos son de orden público. Muchos son meramente normas imperativas, que ojo, es bastante igual que ya sean imperativas. Pero es muy importante que ustedes logren identificar cuándo están en presencia de una norma imperativa, cuándo están en presencia de una norma de orden público y cuándo están en presencia de una norma supletoria. Es muy importante que ustedes lo identifiquen por varios motivos. Uno de ellos porque, primero, en el ejercicio que ustedes van a tener de la profesión, justamente algunos preceptos van a poder dejarlos de lado. Digamos, las leyes supletorias rigen todo lo que es el derecho de los contratos, ¿no? Pero no implica que todas las normas que rigen los contratos sean normas supletorias. Hay un sinfín de normas que rigen los contratos que son normas imperativas que las partes no pueden dejar de lado, también. Pero es interesante que ustedes sepan identificar esto, porque además la caracterización de este tipo de leyes los va a llevar a resolver con mucha facilidad el tema que vemos la semana que viene, que es el artículo 7 de la eficacia temporal de la ley, como así también cuando veamos las normas que regulan la capacidad, o como así también cuando veamos al final de la materia las nulidades, van a ver que la caracterización de una norma de orden público o no define muchas situaciones. Es muy importante que ustedes esto lo entiendan. ¿Estamos hasta acá, chicos? Las leyes de orden público también se utilizan para los contratos privados, profesor. Hay algunas leyes, es muy buena la pregunta. Hay algunas leyes, algunas normas de orden público que también regulan la cuestión de los contratos. Por ejemplo, la ley de alquileres, ¿sí? La ley de alquileres del año pasado establece, por ejemplo, la ley de alquileres establece tres o cuatro cláusulas que son de orden público, como por ejemplo que el plazo mínimo es de 3 años en una locación de un inmueble destinado a vivienda, o que no se puede, se actualiza como máximo, una vez al año el precio del alquiler. Es decir, esas son normas que las partes no pueden dejar de lado válidamente. ¿Lo pueden hacer? Sí, ahora la discuten, lo llevan a un juez, se tiene por norma no escrita, o por un contrato, una cláusula no escrita, y el juez lo integra con la ley de orden público. Todos los que regulan, todas las leyes que regulan contratos con los consumidores, si no son leyes de orden público, le pegan casi todas en el poste. Es decir, en la salud, ¿verdad? Cuando es la salud estatal. Bueno, pero ahí no es contrato. Y cuando uno hace un contrato de salud con alguna prepaga, ¿no se establece ahí alguna ley de orden público? Sí, hay dos. Fundamentalmente hay un sistema que es el PMO, que es las prestaciones médicas obligatorias, que es una ley de orden público. Y a su vez también está campeado, por alguna manera, por la ley de consumidor. Es decir, uno frente a una prepaga es un consumidor. Y la ley 24240 es también una norma de orden público. Muchas gracias. No, de nada. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Y me voy a tomar 10 minutos, porque voy a parar, y 25 y 28, para darles el otro tema. Alguien me había preguntado en qué significaba la costumbre. La costumbre también es una fuente de derecho, pero cuando hablamos de costumbre no estamos hablando de tradiciones folclóricas, ni de tango, ni empanadas, ni de nada que se vincule con eso, que me encanta, pero no tiene nada que ver con el derecho. Cuando hablamos de costumbre, estamos hablando de una conducta, de un uso, una conducta, un modo de conducirse, de un uso que se implanta en una comunidad que es considerado por los miembros que integran esa comunidad como un uso o como una conducta jurídicamente obligatoria. Es decir, a ver si lo repaso. La costumbre
es el uso implantado en una comunidad o una determinado universo de personas, considerado por esa comunidad como jurídicamente obligatoria. Lógicamente, no se trata de una conducta que está impuesta por una ley. Porque si fuera una conducta impuesta por una ley, no es costumbre, es ley. Sí, es un deber que surge de la ley. Sino que acá lo que estamos hablando es de un uso implantado en todos los miembros de una comunidad. Pero tiene que tener una característica, no es solo una conducta que se reitera, y ahora vamos a ver un poco de qué se trata esto, sino que además todos tenemos que estar convencidos de que esto es jurídicamente obligatorio. Es decir, que si no la cumplimos, nos puede ser demandado judicialmente. ¿Cuáles son los elementos de la costumbre? Los elementos son dos. Un elemento objetivo y un elemento subjetivo. El elemento subjetivo está constituido, o también se llama psicológico, está constituido por ese convencimiento o creencia de los miembros de la comunidad de que el uso, la conducta es jurídicamente obligatoria. El elemento objetivo es ese uso, es esa conducta que tiene que ser reiterada. Es decir, es la repetición, la reiteración de una determinada conducta por parte de todos los miembros de una determinada comunidad, con cierta duración, con cierta frecuencia, intensidad y hasta publicidad de esa conducta, que lleva a que todos los miembros de esa comunidad consideren que la conducta es jurídicamente obligatoria. Yo doy siempre un ejemplo que no es el más afortunado, pero es fácil para que lo entiendan. Las panaderías que en la ciudad de Mar del Plata hacen medialunas para entregar a los bares, ¿a qué hora más o menos les parece a ustedes que tienen que entregar las medialunas? 7, 8 de la mañana. Claro, 7, 8 de la mañana. Más allá de que puedan tener un contrato por escrito o no, un contrato que bueno, la factura me la traes a las 7 de la mañana. Si yo llamo por teléfono al Cóndor, soy dueño de un bar, digo, mira, te voy a encargar a partir de mañana, para mi bar, 10 docenas de media luna. Y no me puede cargar a las 10 de la mañana. El Cóndor sabe, como saben los otros proveedores, que la costumbre de Mar del Plata es que los cafés abren a las 6:30, 7 de la mañana, y que a esa hora, una vez que uno levanta la persiana, el que tiene que entrar es el panadero, con las facturas que tengo que servir en el desayuno. ¿Puede estar contractualmente pactado? Sí, correcto. Pero incluso hasta el contrato puede decir para la provisión de facturas para el café. Y no decir a qué hora las tiene que llevar. Porque el uso de la comunidad marplatense, digo marplatense por decir una, es que las facturas se llevan a las 7 de la mañana. Entre las 7 y las 8 de la mañana. Y a su vez todos los proveedores y todos los cafeteros tenemos el convencimiento de que ese es un uso implantado, reiterado, con intensidad, frecuente, constante, público, que además consideramos que es obligatorio. ¿Se entiende esto? La idea se trata de la práctica que desarrolla una comunidad. Y cuando hablamos de comunidad, no estamos hablando de todos los marplatenses, todos los argentinos, no. Estamos hablando de un universo. El universo pueden ser las cafeterías de Mar del Plata, el universo pueden ser los estudiantes de Derecho de la Facultad de la Universidad Nacional de Mar del Plata, los contadores de la ciudad de Mar del Plata o de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Lo cierto es que ese uso tiene que tener cierta uniformidad, es decir, la comunidad tiene que aceptar la práctica y gran parte de esa comunidad tiene que llevarla adelante. Si hay alguna parte de la comunidad que no la acepta, bueno, entonces no es costumbre, es solo una mera práctica. A su vez, esto de la generalidad, esto tiene que estar extendido a toda la generalidad, a toda la comunidad, y a su vez tiene que tener cierta duración, cierta constancia. En cuanto a lo que es la duración, hasta, diría yo, hasta el siglo pasado se consideraba que para una práctica, para ser considerada costumbre, tenía que tener cierta permanencia, como para ir afianzándose. Las prácticas comerciales cambian a diario, digamos, con las horas. Y la manera que tenemos, entonces, digamos, la costumbre tiene mucha influencia como fuente de derecho
a la hora de determinar el contenido, el alcance de las obligaciones, especialmente en materia comercial, ¿sí? Y las prácticas comerciales, con la velocidad con la que vivimos, claramente cambian de un mes al otro. Tienen que ver nomás, cualquiera de ustedes se puede dar cuenta de cómo consumía antes de esta pandemia y cómo lo hace ahora. Casi todo lo compra uno por internet. ¿Cómo se llama? El cartero de Andreani es nuestro mejor amigo, ya le sabemos el nombre, es decir, ha cambiado mucho la manera, y eso ocurre constantemente. La costumbre tiene, insisto, mucha preponderancia como fuente de derecho a la hora de determinar y fijar el contenido de los deberes, de las obligaciones y de los derechos en materia comercial. Pero a su vez, esta costumbre, esta práctica no es, digamos, cualquier cosa, es decir, tiene que referirse, la materia del uso, tiene que referirse a cuestiones que produzcan efectos jurídicos, es decir, que sea atinente a la vida jurídica. No podemos hablar de costumbre en sentido fuente de derecho si nos estamos refiriendo a algo que no produce efectos jurídicos, ¿sí? ¿Qué sé yo? Nosotros prendimos todos la computadora, nos conectamos al Zoom y nos saludamos. Eso es una práctica habitual en esta comunidad, Comisión 6 de Civil Parte General, y vamos a tratar de que sí, de que lo sea. Ahora, ¿es jurídicamente obligatorio? Y en la medida que yo no los destrate, que ustedes no me destraten, la verdad que no, podré ser más simpático o menos simpático, pero en realidad yo no considero que sea jurídicamente obligatorio. Mi mamá me enseñó a saludar a la gente y ustedes se merecen el respeto de que yo los salude. Ahora, si no los saludo y arranco la clase, pasaré solamente por ser un amargo y nada más que eso, ¿sí? Con lo cual, la materia del uso además tiene que tener efectos jurídicos, tiene que tener alguna consonancia jurídica. Hay que distinguir la costumbre de los meros usos y prácticas del comercio que no llegan a ser costumbre, porque pese a tener mucha importancia a la hora de fijar el contenido, tienen un valor interpretativo y no obligatorio, porque les falta ese elemento subjetivo que es el convencimiento de todos los miembros de la comunidad de que ese uso implantado es jurídicamente obligatorio. Lo más normal del mundo es que hayan usos y prácticas y no tantas costumbres, pero la costumbre igualmente puede encontrarse. Esos usos y prácticas, por ejemplo, tienen una función interpretativa o supletoria de la voluntad, y lo pueden ver en el artículo 964 o 1063 del Código Civil y Comercial, que se refiere justamente a un modo de cómo se complementa la voluntad de las partes a través de los usos y las prácticas del lugar. ¿Cuáles son los casos en los que operan la costumbre? Es decir, ¿cuáles son las clases de costumbre? Las clases de costumbre son, a ver si se los puedo escribir acá, porque debía haber preparado algo, se los voy a escribir en el chat. Las clases de costumbre, no, esperen que acá tengo, aún yo quiero escribir a todos, acá. Unas que se llaman secundum legem, las otras praeter legem y contra legem. Esas son las tres clases de costumbre. En latín, secundum praeter contra legem. Secundum legem son aquellas situaciones en las que el legislador, la ley, remite a la solución de la costumbre. Es decir, es la propia ley la que dice, bueno, en estos casos, el juez debe estarse a la costumbre del lugar. De alguna manera, acá la ley está alterando la fuente del derecho, porque la costumbre, que podría ser considerada una suerte de costumbre, digamos, de fuente secundaria, ¿sí?, pasa a ser una fuente principal. Pero pasa a ser una fuente principal porque el propio ordenamiento lo está diciendo, la propia ley lo está diciendo. Y fíjense cómo dice el artículo 1, porque toda esta clase todavía no terminé el primer artículo del Código Civil y Comercial. Fíjense qué dice.
los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellas, o en situaciones se refieren a ellas, punto. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo acá? Que la ley la costumbre es fuente de derecho cuando la ley o los particulares, pero me gusta más decir la ley, dice que la cuestión se regula por la costumbre. Esa primera parte del segundo parágrafo, del tercer parágrafo del artículo primero, es lo que se llama la costumbre secundum legem. El legislador remite a la resolución de la costumbre alterando de alguna manera el orden de las fuentes. Pasa a ser una fuente formal del derecho. Entonces, la costumbre secundum legem es fuente formal del derecho en esta circunstancia. La costumbre praeter legem se aplica en aquellos casos de laguna, ¿sí? Cuando no existe en la ley resuelto el caso, ¿sí? La ley no tiene específicamente resuelta la cuestión y la aplicación de leyes análogas, es decir, leyes análogas son leyes que regulan situaciones que tienen algunos grados de similitud, y entonces la analogía tampoco nos sirve para resolver el conflicto. Entonces, si tenemos una costumbre que viene a arreglar esa laguna del derecho, bueno, entonces ahí también la ley permite que la costumbre sea fuente del derecho. Pero ya de manera supletoria, de manera secundaria, ¿sí? Y es esta última parte a la que se refiere también el artículo 1, que dice, o en situaciones no regladas legalmente. Es decir, la costumbre se aplica en situaciones no regladas legalmente. Y luego está lo que se llama la costumbre contra legem, que es la costumbre que es contraria a la ley, que es derogatoria de la ley. Y les hago una pregunta, y con esto me voy. ¿A ustedes les parece que una ley puede ser derogada por una costumbre? Sí, no es el caso del desuetudo. A ver. ¿De qué? Porque quizás algunas leyes pueden quedar ambiguas. A ver, vamos a ordenarnos. A ver, Gabriela Cisneros, ¿qué decís? Sí. No, pues cuando, por ejemplo, había una ordenanza en Mar del Plata con respecto a los trajes de baño, ¿no? Y, sí. Bueno, ¿qué? No, que ya no se utiliza, que ya no, esa ordenanza ha quedado en desuso. Ya correcto. la costumbre pero quedó en desuso. de lado. No es que Bien. desapareció. Sería Bien, cuando ¿quién? la gente, por ejemplo, no la cumple y tampoco se los obliga a que la cumplan, a la ley. Acá en Mar Perdón, del no te Plata, entendí, Lourdes, pará. O sea, las personas no cumplen con lo que dice la ley, pero las fuerzas serias tampoco obligan a la gente a que las cumplan. Sí, sería lo mismo que está señalando Gabriela, que es... Perdón, se me ocurre no un ejemplo concreto, pero sí de repente situaciones en las que imagino que no sucede muy seguido, pero a veces las leyes quedan obsoletas a lo largo del tiempo cuando las costumbres van cambiando, entonces llega un momento en que determinada ley o norma ya no tiene nada que ver con las costumbres o las prácticas de determinado grupo social, entonces bueno, ahí sí me imagino que ocurre que pasa esto, ¿no? Y en algún momento o esa ley o se cambiará o se anulará o lo que sea para adecuarse a las nuevas costumbres de este grupo. Sí. Yo pensaba, por ejemplo, que acá en Mar del Plata se sabe, que me parece que es una costumbre contra leyes, el tema de las riñas de gallos, de las corridas de animales. No, eso es delito. Es delito directamente. Sí, eso está prohibido. No. Pasa que... Profe, buenas tardes. ¿Puede ser también el caso de que en Mar del Plata
cuando conducen, por ejemplo en las rotondas, que la ley dice que siempre tiene que No, salir. eso tampoco, ¿sabes por qué? Te corto rápido, porque eso es el incumplimiento de una norma de tránsito. Vos chocás infringiendo la circulación de una rotonda y el responsable de ese choque sos vos. No. Catalina Cerrota quería decir algo. Sí, que el desuso está relacionado con la eficacia, con la utilidad de la norma, pero eso no significa derogarla. O sea que puede no ser eficaz, pero estar en desuso, pero no derogarla. Yo creo que pasa más por otro lado cuando ya se perjudican los derechos, por ejemplo, cuando se diferenciaba entre los hijos legítimos y extramatrimoniales, ¿no? Algo por ahí puede ser más. Sí, yo creo que están todos orientados en general. Yo les diría lo siguiente, por definición, las normas legales se derogan por normas legales. Primer punto. Una ley solo puede ser derogada por una ley. ¿Sí? Esto no implica que no haya normas que caen en desuso, tal como lo están señalando. Normas que caen en desuso. Ahora, esas normas que caen en desuso, para que opere esta suerte de costumbre contra la ley, tiene que tratarse de normas que no atañan al orden público. ¿Sí? Porque si se trata de normas que atañen al orden público, la verdad que menos aún se puede derogar una norma. Esto no, y ojo, hay un montón igualmente de situaciones que incluso ustedes la pueden encontrar en los libros, que mencionan de ejemplos de situaciones de leyes que han sido dejadas de lado por la falta de uso. Si no hay problema, Romina, vete, me está avisando que se va. Pero que tienen que ver con justamente las prácticas de la sociedad que las hacen antifuncionales. Les voy a dar un ejemplo y con esto me voy porque tengo que empezar la otra clase. El Código Civil el Código Comercial, perdón, decía que en las subastas el postor tenía que levantar la mano y a viva voz hacer la propuesta, hacer la puja, ¿no? ¿Sí? Eso nunca se usó, nunca se usó. De hecho, no sé si alguna vez vieron algún video de una subasta, más allá de las películas que levantan la paletita, que eso es así como muy elegante, pero en realidad las subastas no se hacen a viva voz. Las subastas nunca se hacían a viva voz, solamente se levantaba la mano o se le cabeceaba al martillero, y de esa manera el martillero, la propuesta no la hacía el que pujaba, sino la propuesta la hace el martillero, diciendo, ¿quién da 1000? ¿Quién da 2000? ¿Quién da 3000? Y uno basta con levantar la mano para sentir, y de esa manera está formulada la propuesta. Esto era claramente en contra de lo que establecía una ley, y era porque se había dejado de lado, por la falta de uso, con lo cual, y con esto cierro, la costumbre contra el eje, lo dice además el artículo primero, siempre que no sean contrarios a la ley, así termina diciendo el artículo, es decir, la costumbre es fuente de derecho, salvo que no sea contrario a la ley. ¿Cuál es el único ámbito de aplicación que tiene la costumbre contra el eje? Es que haya una situación de desuso por la vetustez de la norma. Pero si no, la ley solo puede ser derogada por la ley. ¿Quedó más o menos? ¿Sí? Bueno. Sí. Nos vemos la semana que viene. Bueno, mañana tienen clase con la doctora Bonadíez. El miércoles de la semana que viene vamos a ver los efectos de la ley con relación al tiempo. Les voy a pasar un PowerPoint, porque es un tema que tiene algunas explicaciones más que la de la mera clase de hoy, que es un poco más sencilla. Les recomiendo la lectura del tema, ¿sí? Y yo les voy a hacer unos trabajitos prácticos sobre esto porque es muy importante que ustedes entiendan ese artículo 7 del Código Civil y Comercial que da muchos dolores de cabeza a todos los jueces y a todos los abogados. Y a ustedes también, no lo duden. Chicos, nos vemos el miércoles. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Muy buena clase. Chao, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego, gracias. Chao, gracias.